Bueno, a Marcelo Fioranelli, la autoridad del Colegio de Cerati Campana, realmente por la convocatoria, por nada, por el cariño que me brindaron desde el primer día, a vos Mariana Quiroga, que también te pusiste en contacto enseguida conmigo, y bueno, y me permiten este espacio para dar esta charla y enriquecernos todos juntos. Así que a ambos muchísimas, muchísimas gracias, en serio, muy sincera mente les agradezco mucho. Marcelo, muy, muy generoso conmigo ha sido siempre, así que bueno, Mariana, un placer conocerte también ahora, virtualmente por ahora. ¿Eh? Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos. Y si quieren, comenzamos con la charla. Bueno, el tema que tenemos previsto es la perspectiva de género, como dijo Mariana, en el ámbito de las relaciones laborales o en el derecho laboral, que es un tema que no sé si se trata mucho, me parece que no. Realmente lo que yo veo en la práctica tribunalicia como funcionaria de un tribunal laboral es que lamentablemente no aplicamos. Tenemos y obliga también al tribunal a responder y a dar una respuesta en ese sentido. Eso sería una ayuda fundamental y yo lo vería hasta como una capacitación indirecta que hacen un poco a la justicia, que tiene el deber, por supuesto yo creo que son los primeros que tenemos el deber de capacitarnos, de sensibilizarnos en género, porque es la manera de construir, ¿no? De construir realmente y de erradicar esta desigualdad estructural que tenemos tan naturalizada, lamentablemente, en esta sociedad patriarcal, en esta cultura de la que aún está, y bueno, estamos llamados todos a que desaparezca, a eliminar, ¿no? Porque realmente nos hace muy mal como sociedad y como justicia social. La particularidad del derecho del trabajo es que más allá de la hiposuficiencia que hay en las relaciones laborales, ¿no? Entre lo que todos conocemos, entre la parte trabajadora y el empleador, cuando aplicamos la perspectiva de género, también observamos esa misma desigualdad estructural entre lo que son los varones trabajadores y las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras están también sometidas de alguna manera a la cultura patriarcal dentro del contexto de las relaciones laborales. En este caso me voy a referir a las relaciones laborales en el marco de la LST, ¿no? Las relaciones laborales dentro del ámbito privado, digamos, en el trabajo dependiente. No me voy a referir a lo que es el ámbito público porque, bueno, excede un poco el abordaje del tema que vamos a tratar. Pero bueno, es sumamente importante porque esa vulnerabilidad de la mujer se haya complejizada por el hecho de ser trabajadora, ¿sí? Y por el hecho de ser mujer en el marco de una relación laboral. De allí que la protección tiene que ser muy singular y muy atenta. Yo creo que todos los jueces y las juezas del trabajo tienen que constituirse como verdaderos operadores de garantías igualadoras y realmente tenemos, bueno, hablo como si fuese jueza, yo soy funcionaria, pero también todos, desde el empleado, la empleada de mesa de entradas, todos los que integran la justicia en sí, tenemos el deber de tener ese enfoque, ese especial enfoque en género a todos, para todas y en toda tarea, así sea un despacho simple, y tener esa mirada y ese especial enfoque es fundamental. Y en las relaciones laborales más aún, porque esa desigualdad estructural se ve profundizada justamente por la desigualdad misma que hay en términos de jerarquías laborales en el marco de una relación laboral, ¿no? Bueno, quería abordar en este espacio bueno, que muy generosamente me brindaron 4 temas más o menos fundamentales, que es el trabajo de mujeres, la ley de contrato de trabajo, sin
con esto querer, digamos, excluir a las demás diversidades, digamos, de las personas, ¿no? Por supuesto que no, pero bueno, vamos a tratar de hablar de las mujeres como para acotar un poco el tema, y aparte creo que todas las diversidades de las personas, la comunidad LGTBI, merece un tratamiento súper singular y especializado, y que pronto me voy a abocar también a hacerlo, porque también es un grupo muy, muy vulnerable que necesita mucha atención. Bueno, también lo que es la violencia en el ámbito laboral. Dentro de la violencia del ámbito laboral también me quiero referir un poquito a esa perspectiva de género que deben tener los jueces y las juezas del trabajo a la hora de resolver. Y por último vamos a ver un poquito también y hacer una mera referencia al impacto de esta peste, de esta pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, y que impactó tan directo sobre las relaciones laborales, y desde una perspectiva de género, con un impacto muy, muy, muy importante, muy fuerte, muy desventajoso para las mujeres trabajadoras. Así que bueno, son todos abogados, entiendo que todos están bastante capacitados en género, pero bueno, quería un poquito comenzar con lo que significa el género en sí, como un disparador para ser ordenados en el relato. El género, como sabemos, es el rol que la sociedad le adjudica a los varones y a las mujeres, ¿no? En función de una cultura determinada. Ya lo dije varias veces desde que comencé, nuestra cultura es patriarcal y tenemos que erradicarla. Y hoy en día todavía aún la tenemos muy naturalizada, todas y todos nosotros la tenemos muy naturalizada. Desde el lenguaje nos cuesta y hablamos en masculino como medida de lo universal, ¿no? Así que imagínense que todos tenemos que hacer un esfuerzo para erradicarla de nuestra mente, y no sentirlo como que es así, porque no es normal, no es natural y no es así. Me pongo muy, muy enfática en la cuestión. Así que bueno, esos roles que se le adjudican a las mujeres y a los varones tienen mucha incidencia en lo que son las relaciones laborales, porque justamente lo que ha provocado es la división sexual del trabajo, ¿sí? Por un lado, al hombre, esta cultura, ¿sí?, le ha asignado la función productiva, lo que es la realización del trabajo reproductivo dentro del ámbito público, y la mujer quedó más confinada, digamos, al ámbito privado para la realización de tareas de reproducción, de cuidados en general, cuidado de los hijos, cuidados de la casa, reservándosela para esa esfera. Entonces, ciertamente las mujeres trabajan desde siempre, porque desde siempre, bueno, desde hace 4 décadas más o menos se han insertado, las mujeres nos hemos insertado masivamente al mundo del trabajo productivo, pero, bueno, con ciertas limitaciones, ¿no? Y discriminaciones que sufrimos a diario todas las mujeres. Como para esquematizarlas de alguna manera, tenemos 3 tipos de segregación, o 3 formas, 3 maneras de discriminación muy, muy particularizadas. Una de ellas es la segregación vertical. Hay evidencia empírica, porque también es muy importante cuando tratamos estos temas de basarse en evidencia empírica, ¿no? En hechos concretos, estudiados, científicos. El Observatorio Nacional de Mujeres está trabajando muy bien en este sentido. Lo mismo la Oficina de Asesoramiento Laboral en el marco del Ministerio de Trabajo, que elaboran estadísticas muy actualizadas todos los años, y que realmente dan cuenta de esta desigualdad estructural entre, yo ahora voy a hablar de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Varones y mujeres. Tal es así que las mujeres perciben un 29% de salario menos que los hombres por la realización de la misma tarea, en las mismas condiciones. El 70% de los puestos de trabajo de decisión, de jerarquía, son ocupados por varones también. El sector precarizado y de mayor desocupación pertenece a las mujeres. O sea que la evidencia empírica es muy evidente, palmaria, y esa desigualdad estructural se siente y se advierte muy, muy, muy clara. El marco normativo en materia de género, que yo siempre digo,
para tener en cuenta, ¿no? Hay dos pilares fundamentales. Por un lado tenemos la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como CEDAW, ¿no? La Convención Internacional, que data del año 79, que marcó un punto de inflexión en cuanto al reconocimiento del trabajo femenino. Y también tenemos a la Convención de Belén do Pará, esto a nivel regional, ¿no? Que se focaliza más en temas de violencia, bueno, o focaliza en temas de violencia contra la mujer. Estas dos convenciones son pilares fundamentales en materia de género. Después, por supuesto, a nivel nacional contamos desde el 2009 con la Ley de Protección Integral para con las mujeres, para erradicar la violencia, eliminarla, prevenirla, por supuesto, por sobre todas las cosas, creo que primero hay que prevenir antes que después andar reparando. Y por supuesto, bueno, todas las convenciones, todos los tratados de derechos internacionales, y en lo que hace en materia del trabajo, y en lo que hace respecto de la discriminación en sí, contamos con los convenios 100, 111 de la OIT, el 156, que habla de los trabajadores con responsabilidades familiares, el 190, que habla sobre violencia laboral, que es del 2019, ya tiene aprobación por parte del Senado, por unanimidad, ahora está en tratamientos, creo que, bueno, está en Cámara de Diputados, todavía creo que no ha sido ratificado, pero bueno, una de las primeras, en la asunción del acto del presidente, Alberto Fernández, lo primero que dijo es vamos a ratificar el convenio 190 de la OIT. Pues bien, hoy ya tenemos la aprobación por parte del Senado por unanimidad, está en diputados, así que yo creo que es inminente ya la ratificación por parte de Argentina respecto de ese convenio, que es muy importante y es muy, muy amplio y muy abarcativo en cuanto a la violencia laboral, tanto de trabajadoras como de trabajadores. Y bueno, y nuestra Constitución Nacional, ¿no? Que en el artículo 75, inciso 23, justamente promueve, ¿sí? Llama a adoptar políticas tendientes a la protección de grupos vulnerables, como son las niñas, los adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, y darles una especial protección y garantizarle el goce de derechos y garantías fundamentales a este grupo de personas humanas. Y bueno, y también, por supuesto, el Código Civil, ¿no? El nuevo Código Civil, yo le llamo nuevo todavía, aunque es de 2015, parece que fue ayer, pero ya han pasado 5 años, que realmente es un código muy innovador, que tiene una mirada de género también en varias de sus instituciones, y la verdad es que desde los primeros artículos baja un poco línea a lo que es la labor judicial en cuanto al deber de resolver razonablemente, ¿sí? A la luz de los tratados de derechos humanos y en un todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Así que también es muy importante el código. En lo que respecta a nuestra ley de contrato de trabajo, como lo vamos a ver, carece la actual, ¿no? La que todavía tenemos desde el año 1974, carece de todo enfoque de género. Habíamos hablado recién de la segregación vertical, no sé si hablamos de la segregación vertical, pero decía que las discriminaciones podemos enumerarla en 3 tipos de segregaciones, ¿no? La vertical, que es la dificultad que encuentran las mujeres para acceder a estos puestos de trabajo de jerarquía o decisión. La horizontal, que da cuenta de las barreras, ¿no? De las paredes de cristal, así le llama la doctrina, de la mujer para acceder a ciertos puestos de trabajo que la sociedad, ¿no? Se lo asignó a los hombres, a lo masculino. Hay en materia laboral 3 fallos que son paradigmáticos en, en este tipo de segregación horizontal que llamamos. Uno es el fallo Fredo, que es del año, que lo tengo por acá, disculpen esta desprolijidad de ver los apuntes así, pero acá lo tengo, Fredo. La particularidad de este fallo es que lo resolvió la Cámara Civil, la Sala H, en el año 2002, ¿sí? Esta cadena de heladerías únicamente contrataba a trabajadores varones.
Entonces, la Fundación de Mujeres en Igualdad hicieron una demanda, promovieron un amparo contra Fredo, justamente porque, claro, se postulaban para laborar en Fredo y no las admitían en razón de su género, únicamente por ser mujer. Así que la justicia hizo lugar al amparo, me parece atinado leerles, es muy, muy chiquito el sumario del fallo, que dice que la discriminación no se encuentra en las normas, sino en los hechos, en la conducta desplegada durante años al referir la empresa la contratación de empleados del sexo masculino en una proporción tan considerable que torna irrazonable el margen discrecional que le cabe concederle al empleador en la selección de personal. Esto es muy importante, porque por un lado tenemos la discrecionalidad, el derecho discrecional de la parte empleadora de contratar a sus trabajadores según la idoneidad, bueno, no se vaya con criterios, tienen que ser con criterios objetivos, ¿no? Y por otro lado, tenemos a la igualdad y al derecho de acceso y al derecho de elegir la ocupación, la profesión y el trabajo de las mujeres. Entonces, ponderando ambos derechos, por supuesto que el acceso a determinados, a elegir la ocupación de la mujer tiene mayor preponderancia y peso justamente que la discrecionalidad del empleador a la hora de contratar a mujeres o varones para determinados puestos de trabajo. Después tenemos otro fallo que es muy importante, que también es un caso de segregación horizontal, que es el fallo Cisneros, que llegó a la Corte Nacional. Bueno, Mirta Cisneros es una mujer que quería postularse en una empresa de transporte en la provincia de Salta como chofer de colectivo. No sé si está bien dicho chofera, pero el fallo dice chofer, así que yo digo chofer por las dudas que lo diga mal. Bueno, ella se postulaba como chofer de colectivo y idoneidad tenía su carnet profesional, tenía experiencia en el transporte público de pasajeros, creo que hacía transporte escolar ella, y bueno, y se postulaba una y otra vez y no la contrataban. Entonces interpuso un amparo. Bueno, la justicia, el Superior Tribunal de Justicia de Salta no llegó a esa instancia, no le hizo lugar, llegó a la Corte de Nación, y la Corte de Nación le hizo lugar al amparo por ella interpuesto, y lo importante del fallo de Justicia de Nación justamente es el estándar probatorio, ¿sí?, que determinó para estos casos de discriminación. La discriminación no es tan latente, a veces es difícil de visualizarla, ¿no? Porque se esconde, incluso puede estar en registros que están en poder mismo del empleador. Entonces, a la hora de probar un acto discriminatorio, ¿cómo hago? ¿No? Realmente es muy difícil. Entonces, la Corte, en este fallo Cisnero, lo que hizo fue apoyarse en un fallo ya que también se trataba sobre discriminación, que se llama, si mal no lo estoy pronunciando, Pelicori, me parece, Pelicori. Entonces dijo que a la parte actora, en este caso a la mujer Cisnero, o a cualquier trabajadora que se sienta discriminada en este sentido, basta con que demuestre el presupuesto fáctico indiciario, ¿no?, el hecho de la discriminación, y que se traslade, o sea, la carga de la prueba, en este caso al empleador, quien en todo caso debe demostrar que las razones para no tomar o contratar a la mujer trabajadora que se está postulando son razones objetivas que nada que tienen que ver con la discriminación. Por supuesto que la empresa de transporte de Salta no logró probar ninguna objetividad, digamos, en la selección de su personal, estando ampliamente probado que toda la planta eran hombres que nunca contrataban a mujeres, así que bueno, se logró probar en ese caso la discriminación, y como dato adicional, también se mandó a la empresa, se la condenó para que ocupe en su planta, digamos, de trabajadores, mujeres y varones, a mujeres en un 30%, en una alícuota de un 30%, así que eso me parece también muy importante. El último de los fallos, que no sé si es el último, pero uno de los más conocidos, es del 2018. Acá ya intervino la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y quedó firme en esa instancia, la sala número 2, que es el fallo Erika Borda, donde también era una mujer trabajadora que quería
postularse en el área del transporte metropolitano, del área metropolitana, y tampoco nunca quedaba, nunca la admitían, y eran tal cual como el caso de Cisnero, era una empresa, que no, el fallo es Borda Erika con Estado Nacional, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Acción de Amparo. Acá se juntaron varias trabajadoras, fue una acción colectiva e individual de Erika Borda. Respecto de Erika Borda, sí se le hizo lugar, y a la acción colectiva de las demás trabajadoras también. Y se condenó, digamos, a esta empresa de transportes metropolitana justamente también a hacer una selección de personal con criterios de objetividad e idoneidad y no basados en el sexo. Para eso también la justicia lo que hizo fue ordenar un contralor por parte del Ministerio de Transporte, calculo, o del área de transporte, para que justamente observe si se está cumpliendo con la manda judicial, ¿no? Y que efectivamente los cupos para las mujeres se efectivicen. Así que bueno, esos son casos muy paradigmáticos en lo que tiene que ver con la segregación horizontal y la dificultad de las mujeres para ingresar a ciertos puestos de trabajo asignados por la sociedad, con esta cuestión de los estereotipos de géneros que tenemos que eliminar a los hombres. Y a su vez también da cuenta de que hay determinados puestos de trabajo, nichos reservados para las mujeres, ¿no? Que tienen que ver con trabajos altamente feminizados, docencia, enfermería, en el sector de salud, en el sector de servicios, donde por supuesto están peor remunerados, en peores condiciones de trabajo, con mayor precarización, ¿no? Es un acto también de mucha discriminación hacia la mujer. Y el tercer tipo de segregación, la doctrina lo llama suelo pegajoso o suelo adherente, que justamente quiere dar cuenta de la dificultad con la que se encuentran las mujeres a la hora de querer introducirse en el mercado laboral productivo, ¿no? O sea, remunerado. ¿Por qué? Porque tiene una sobrecarga tal de tareas, de cuidados en el seno del hogar, de cuidados de los hijos, de cuidados en general y demás, que le cuesta mucho salirse de esas tareas asignadas por la sociedad, de esas tareas reproductivas, no remuneradas, pero sí cuantificables en dinero, y que por cierto tienen un valor social enorme, pero no son remuneradas, le cuesta salirse de esa situación para insertarse en el mercado productivo. Por eso es que las trabajadoras egresan, tienen mayor inestabilidad, justamente por esta problemática de conciliar el trabajo productivo remunerado con el trabajo reproductivo no remunerado, e insisto que es cuantificable en dinero. Incluso se hicieron encuestas de uso del tiempo y se determinó que las mujeres ocupan las tareas de cuidado más o menos entre 3 y 4 horas más que los hombres, hoy en día, ¿no? No quiero ni pensar lo que era antes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es cómo trata la ley de contrato de trabajo, ¿no? En el marco de las relaciones individuales, en el sector privado, en relación de dependencia, a las mujeres trabajadoras. La ley de contrato de trabajo, que ya dijimos, de 1974, me acuerdo de la época de sanción porque es mi cumpleaños, 27 de septiembre, carece de todo enfoque de género. Desde el lenguaje que utiliza la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 23, define, digamos, a la figura del trabajador masculino, trabajador varón, y a lo largo de su articulado, salvo en lo que respecta a la regulación del trabajo de mujeres, que lo hace en los artículos 172 a 186, y en un rol de protección a la maternidad, de protección a la reproducción, nada más. Después se refiere a la figura del trabajador. En ningún momento tiene un lenguaje inclusivo. El tema del lenguaje es muy importante, es criticado también por muchos, porque si uno escribe con la X, si pronuncia con la E, yo me tengo que acostumbrar a hablar con la E, todavía no logré acostumbrarme, pero lo voy a poner en práctica, y esto es todo lo que tiene que ver cultural es muy fácil de modificar, y hay que poner pilas en eso y hacerlo, ¿no?
Este, el lenguaje es muy importante. Ya la UNESCO desde 1987, creo, dijo algo muy, muy interesante. Yo lo había dicho en el curso de Sijuso, porque uno cuando habla del lenguaje dice, uy, quieren desnaturalizar el lenguaje que tan rico es, el castellano, el español, que esto, que lo otro. Bueno, ya la UNESCO en el año 1987 ha destacado la importancia de utilizar fórmulas y términos neutros para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, 1987, y dijo que el lenguaje, por su estrecha relación dialéctica con el pensamiento, puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural e influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad. Eso me parece sumamente importante. Así que desde luego lo que propongo es que una futura reforma legislativa de la ley de contrato de trabajo contenga un lenguaje inclusivo que incluya a las mujeres trabajadoras y a todas las diversidades de personas humanas, a la colectividad de personas LGTBI, por supuesto a los trabajadores ya los tiene incorporados desde siempre, pero a todos y a todas tenemos que vernos incluidos en la letra de la ley. Y no solamente la letra de la ley, insisto con el lenguaje informal también, que nos cuesta, a mí en la particular todavía me cuesta, pero estoy estoy capacitándome en ello. Eso es muy importante, a partir del lenguaje en lo que viene con la ley. En lo que respecta a la regulación del trabajo de mujeres, como dijimos, la ley de control de trabajo lo contempla a partir del artículo 172, habla de evitar, bueno, obviamente de la prohibición de realizar trato discriminatorio, ¿no? A razón del sexo, de la raza, de la religión, incluso habla de igual remuneración por igual tarea. No solamente lo dice el artículo 172, en esto Jorge seguramente me va siguiendo, bueno, Mariana también hace laboral, por favor, me había olvidado, el artículo 17, 17 bis, el 81 de la LST también, habla de la no discriminación, del trato igualitario y demás, pero queda un poco en la letra de la ley eso, ¿no? Porque si no juzgamos justamente, no se juzga con una perspectiva de género, es letra muerta. Realmente la justicia tiene que constituirse en garante de los derechos y garantías fundamentales de las personas humanas. Y a su vez hay que abordar al concepto de igualdad como no sometimiento, como no dominación, no el concepto tradicional de igualdad como no arbitrariedad o razonabilidad, sino como igualdad como no sometimiento. Esa es la forma de contextualizar, digamos, el caso, los hechos, y poder juzgar realmente con perspectiva de género. Eso es muy, muy, muy importante, tener en cuenta a la singularidad de las personas, al contexto, cuáles son los hechos, en qué contexto se encuentra. Eso es muy, muy importante. No me perdí. Quería ver un poco por dónde iba. Bueno, eso dice el artículo 172, que es la no discriminación, pero bueno, en la práctica, como vemos, y a la luz de la evidencia empírica que di cuenta al principio de la charla, evidentemente no se respeta mucho esa normativa, ¿verdad? Después, bueno, continúa la ley con el artículo, bueno, el 174 fue derogado, que era la prohibición de trabajo nocturno por parte de las mujeres, eso ya está derogado, y después comienza con el artículo 175, que se refiere a la prohibición de realizar trabajos a domicilio. Lo que refiere no es la ley de trabajos a domicilio, que en este momento no me acuerdo cuál es, sino lo que quiere significar es la prohibición de llevarse tareas desde el espacio de trabajo, ¿no?, a la casa. Que también es hasta discriminatorio para el trabajador varón. O sea, ¿qué quiere decir? Que el varón sí se puede llevar tareas para realizar a su domicilio y la mujer no. Bueno, y después el 176 habla sobre la prohibición de realizar tareas penosas, riesgosas, insalubres por parte de las mujeres. Bueno, esta categoría de tareas penosas, riesgosas e insalubres, por supuesto que la autoridad de aplicación es la encargada de decir que es riesgoso, penoso o insalubre, ¿no? Lo cierto es que parte de la doctrina, y la verdad es que yo coincido en lo personal,
dicen que este dispositivo en verdad está violentando el derecho de elección de ocupación de la mujer, ¿no? O sea que la pone en una situación de desventaja respecto del trabajador varón, ¿sí? Le limita el ejercicio de su derecho a ella elegir qué ocupación o qué oficio, qué tarea elegir, digamos, laboralmente, y a su vez actúa como un mecanismo disuasivo de contratación de mujeres para determinados puestos de trabajo. Yo coincido con esa doctrina, con la salvedad que ciertamente, ya lo he dicho también en el curso de Sijuso, que puede haber alguna tarea, digamos, que afecte a la mujer por su condición de tal, por ejemplo, si afecta su fertilidad, en donde la norma prohibitiva en este sentido cumple la función tutelar, ¿no? Que está persiguiendo. Pero, digamos, con esa excepcionalidad. En la generalidad de los casos, digamos que esas prohibiciones hoy en el siglo XXI realmente cercenan el derecho de la mujer a la libre elección de la ocupación y la ponen en un lugar de desventaja frente al varón y en desigualdad de oportunidades. Así que me parece que también propicio una reforma legislativa en cuanto a ese articulado y que tenga un especial enfoque de género y que, bueno, que se trate de adaptar de manera tal de garantizar una igualdad real entre mujeres y varones trabajadores. Bueno, después tenemos la protección a la maternidad, eso es bastante conocida por todos los que hacen laboral, ¿no? En cuanto a las licencias por maternidad, en términos generales 45 días antes y 45 días posteriores al parto, bueno, la estabilidad que la ley habla durante la gestación para la mujer trabajadora, eso sí es muy importante, pero por otro lado tenemos que por una licencia por paternidad le corresponden al varón trabajador 2 días, nada más que 2 días. Mientras la mujer tiene 45 antes, 45 después, el trabajador varón tiene 2 días. Entonces, esto puede tener una doble lectura, ¿no? Una de ellas es que, bueno, por un lado está bien, protege a la mujer para el cuidado de sus hijos, al principio, todo perfecto, pero no involucra para nada a los hombres en la tarea de cuidado de los hijos en este sentido, ¿no? Muchos países bajos, escandinavos, no sé, Nueva Zelanda, Islandia, Suiza, Noruega y demás, tienen, realmente hay bastante equidad e igualdad de género en este sentido, por eso tienen un cierto, digamos, bienestar, digamos, social en su vida, ¿no? Yo creo que es por la equidad y la igualdad de género. Lo que hicieron en este caso fue equiparar las licencias por maternidad y paternidad, ¿sí? Equipararlas, darle el mismo tiempo al varón y la mujer. Incluso han establecido licencias parentales por cuidados parentales en general e incluso intransferibles, cosa que no siempre se transfiere a la mujer o el varón la transfiere a la mujer y se refuerce su rol reproductivo, ¿no? Incluso intransferibles. Yo en este caso también propongo, digamos, que una futura reforma legislativa tenga en cuenta esto de la equiparación de las licencias por paternidad y maternidad a los fines de lograr una igualdad estructural entre los trabajadores mujeres y varones. Por supuesto que la ley de control de trabajo carece de cualquier tipo de licencia de cuidados parentales, de licencia por violencia de género. Bueno, en cuanto a la adopción, la jurisprudencia fue equiparando digamos, a la maternidad natural, a la maternidad por adopción, pero ciertamente la ley de control de trabajo no ha adoptado para nada, no ha receptado todas las transformaciones sociales, incluso ante el incremento de familias monoparentales y homoparentales. Realmente tiene mucho por ayornarse la ley de contrato de trabajo de 1974. Yo creo que requiere una reforma legislativa urgente en ese contexto. De hecho, a veces hay con las licencias de familias homoparentales, yo no sé si los jueces saben resolverlo o cómo resolverlo. Realmente necesitamos que la ley lo regule, lo contemple y que tenga una especial mirada en género en ese sentido y, por supuesto,
con garantías igualadoras. Eso es sumamente importante. Desde luego que propiciamos una urgente reforma de la ley de contrato de trabajo con un enfoque de género realmente que carece en todo sentido. Seguramente me estoy olvidando de algo, pero cuando disparemos un poco las preguntas, van a salir a la luz algunos temas o algunas dudas. Tami, ¿me dejas un segundito? Sí, Que no dale, lo por aclaré. favor, Que no lo, dale. así de aparte descansas, tomás un vasito de agua. Gracias. Que no lo aclaré al principio, que bueno, todas las preguntas y todas las consultas que le quieran hacer a Yamila la pueden hacer a través del chat, que yo al final las voy a leer y ella les va a contestar a cada uno en particular. Entonces, bueno, nada, está habilitado el chat para todos aquellos que quieran hacer consultas, quieran hacer preguntas o quieran hacer algún comentario en particular sobre los temas que se están dando. Gracias, Mariana. Gracias. También hay que reconocer un poquito que hay un incipiente avance, ¿no? En materia, digamos, de convenios colectivos o negociación colectiva, acuerdos de empresa, que han extendido, por ejemplo, la licencia por paternidad o han establecido algunas licencias por cuidados parentales, por familiar enfermo y demás, pero es muy incipiente, todavía queda mucho por hacer. Y también me acabo de acordar que en relación a las mujeres, una vez finalizada la licencia por maternidad, la mujer tiene 3 opciones básicas que le da el 183 de la Ley de Control de Trabajo, ¿no? Una es reincorporarse al trabajo tal como lo venía haciendo en términos generales. La otra es acogerse al beneficio de excedencia que tiene un mínimo de 3 meses y un máximo de 6 meses, y que es sin goce de sueldo. Yo digo, hoy en día, ¿qué mujer puede realmente acogerse libremente a ese beneficio o a esa opción, ¿no?, de excedencia? Es muy difícil estar sin percibir salario 3 meses. Pero bueno, es sin goce de sueldo. Eso también estaría bueno, una reforma que lo contemple y que sea con goce de haberes, ¿no? ¿Por qué no? Por lo menos hasta no sé, por un tiempo determinado. Y la otra de las opciones que da cuenta el artículo 183 es la renuncia, o sea, la resolución del contrato de trabajo, ¿no?, mediante la percepción por parte de la mujer de una compensación que equivale al 25% de la indemnización por despido. Esto realmente, si la mujer a veces se siente la necesidad de acogerse, digamos, a esa opción, ¿no?, y que le paguen el 25% de esa indemnización de lo que es el 245, pero está saliendo del mercado productivo de trabajo, del mercado remunerado, y después para insertarse le cuesta muchísimo más. O sea que también la norma es como que la excluye del mercado productivo remunerado, ¿no? Y le dice, vos mujer, ocupate de tus hijos, anda a tu casa, cuidalo, te pago el 25% de lo que te corresponde por la antigüedad, y bueno, y después vemos cuando crezca el chico, si te reinsertás y demás. La verdad es que eso no está bien. De allí la necesidad realmente de equiparar las licencias por paternidad y de maternidad y de cuidados parentales en general. Tal es así que el convenio 156 de la OIT justamente habla de esto y da cuenta de los trabajadores que tienen responsabilidades familiares, ¿sí?, que hay que compartirlas. Por eso una futura reforma legislativa de la Ley de Control de Trabajo debe involucrar al varón en las tareas de cuidados, realmente para lograr esa igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, y que la mujer no se halle en una situación de semejante desventaja. Bueno, para acceder a esas 3 opciones hay que tener también un año de antigüedad, ¿no? Digo, eso también estaría bueno que se reforme, porque para poder acogerme a la excedencia o tener un retiro con un 25%, digamos, de lo que me corresponde por antigüedad, tengo que tener un año de antigüedad para esos beneficios. También se podría llegar a reformar en ese sentido. Bueno, eso es lo que respecta a la Ley de Control de Trabajo. Desde luego que propicio una urgente reforma legislativa. Hoy al comienzo de la charla estábamos hablando con Mariana que se aprobó la ley de teletrabajo, que en uno de sus artículos incorporó la tarea de cuidados, y me parece magnífico. Ahora, cuando hablemos un poquito del impacto de la pandemia en las relaciones laborales, voy a hacer una breve referencia en ese sentido.
Otro tema muy importante es la violencia en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? En el ámbito laboral. Eh, Nosotros, como dijimos, desde el año 2009 tenemos, esperen, me estoy acomodando un poquito, desde el año 2009 tenemos la ley 26.485, que es la ley de protección integral hacia las mujeres, ¿sí? Que lo que promueve justamente es la prevención, la erradicación, eliminación y sanción de la violencia contra la mujer, ¿sí? Toda vez que se habla de violencia contra la mujer es violencia de género, violencia contra la mujer es violencia de género. Y la particularidad de la mujer trabajadora hace que en el ámbito de trabajo también la vulnerabilidad, mejor dicho, sufra violencia. Tal es así que la ley 26.485 creo que es, dice que define lo que es la violencia laboral. Y me voy a permitir leer el artículo porque ustedes van a ver, vamos a poder ver todos plasmado en la definición de violencia laboral que hace la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, que es una ley nacional, estas segregaciones de las que hablamos, vertical, horizontal y la del suelo pegajoso, bueno, adherente, me gusta más. Bueno, dice el artículo 6 de la ley, el inciso C, que la violencia laboral contra las mujeres es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, en la contratación, en los ascensos, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre su estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igualdad de remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Esto es muy importante porque la violencia, el 80% de la violencia laboral es psicológica. El 80%, esto no lo digo yo, lo dice la estadística elaborada a raíz de las denuncias que se hicieron en la línea 144, a raíz también de las estadísticas que lleva a cabo el Observatorio Nacional de la Mujer y demás, que el 80% de la violencia es de tipo psicológica, ¿sí? Hay varios tipos de violencia, por supuesto, tenemos violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, muchos, y que se manifiesta en diferentes ámbitos. Pues bien, uno de los ámbitos en donde se manifiesta todos estos tipos de violencia es en el laboral, ¿sí? Donde un 80% se trata de violencia psicológica hacia las mujeres en este caso. Esta ley es muy importante, recepta básicamente todo lo que dice la Convención Belén do Pará, ¿sí? de erradicación, eliminación y prevención de la violencia, hace una conceptualización de todos los tipos de violencia, entre ellos el laboral, que les acabo de leer. Y bueno, ¿a qué obedece, no? La violencia laboral. Le decimos a qué obedece, y sí, obedece a la desigualdad estructural en términos de poder entre varones y mujeres. A eso obedece la violencia en el ámbito laboral también. Esa es la raíz, y la raíz de la violencia es la discriminación como raíz de la violencia, ¿verdad? Esta ley, bueno, por supuesto que toda flexibilización, falta de trabajo, desocupación, debilitamiento sindical y demás son ámbitos propicios para que se configure la violencia, ¿no? Actúan como agravantes, incluso generan un nivel de tolerancia hacia las trabajadoras y trabajadores varones también, inaceptable, ¿no? Es inaceptable que por miedo a perder sus fuentes de trabajo, sus puestos de trabajo, tengan que tolerar la violencia. Eso es realmente inaceptable. Y en lo personal también creo que ustedes
los que ejercen como abogados laboralistas y a veces piden como concepto adicional un rubro, ¿no? Como daño moral, y se tiende, yo creo que a la banalización, ¿no? De ese daño moral, realmente. O te dicen, un 20%, o no, bueno, tenés que probar la discriminación, o tenés que probar, para que te hagas lugar. Realmente es lo que yo veo en la práctica, ¿no? En la jurisprudencia, al menos es una apreciación mía. Hay una banalización realmente en ese sentido, y tenemos que cambiar el chip, la mentalidad, porque realmente hay violencia laboral y en estos contextos aún más, ¿no? Y siendo la psicológica tan difícil de probar y no siempre visible, palpable, no se puede visualizar tanto como una violencia física, ¿no? Ni hablar. Es muy importante el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, que les hablé al principio de la clase, que ya pronto va a salir la ratificación por parte de Argentina. Comprende no solamente a los trabajadores ocupados, sino también a los quienes están buscando trabajo y a los trabajadores despedidos. Por supuesto que a los empleadores no los comprende en el ámbito propio de esa convención 190, ¿no? Bueno, esta ley de protección integral contra la violencia también establece un procedimiento, ¿no? ¿Cómo proceder en estos casos? Bueno, en estos casos, ante una violencia, digamos, de tipo laboral contra una trabajadora, lo que puede hacer la trabajadora es, bueno, por supuesto, una demanda, pero previa denuncia, que la puede hacer de forma oral, escrita, con un procedimiento totalmente gratuito, por supuesto que es sumarísimo, y que no tiene demasiadas formalidades, ¿no? Y la puede hacer ante el Ministerio Público o ante cualquier juez de cualquier materia y de cualquier jurisdicción. Después la causa va a ir al juez competente en razón de la materia. En tal entendimiento, si estamos hablando de violencia en el ámbito laboral, por supuesto va a ir a un tribunal del trabajo o a un juzgado laboral, ¿no? Pero por lo menos ese juez que entiende en primer término está habilitado, por ejemplo, para dictar cualquier tipo de medida cautelar protectoria de esa mujer que está buscando justamente la protección de la justicia por ser víctima de violencia. La puede hacer la denuncia, también se puede hacer en sede policial, y sede policial tiene 24 horas para elevarla al juez competente, ¿no? La puede ser la misma víctima de la violencia como un tercero. Si es un tercero, después tiene que ratificarla la mujer. Salvo en el caso de violencia sexual, que sí o sí la tiene que hacer la mujer. Este tipo de procedimientos que prevé la ley 26.485, quedan prohibidas las audiencias de conciliación y mediación, no son temas conciliables ni mediables, ¿sí? Y por supuesto que el agresor es traído por la fuerza pública en caso de incomparecencia cuando es citado y no vaya ante el tribunal o ante el juzgado. La demanda que se haga se tiene que hacer contra el empleador o la empleadora, por supuesto, porque el empleador o la empleadora o la parte empleadora, para simplificar la conversación, tiene el deber de indemnidad psicofísica respecto de las trabajadoras y los trabajadores. Esto lo tenemos, bueno, es un deber, digamos, natural de cualquier relación laboral, ¿verdad? Pero está en el artículo 75 de la LST, en el propio Código Civil y Comercial, en el artículo 1710, creo que está el deber de prevención, por supuesto, y de la garantía de indemnidad, y no solamente el empleador respecto de sus empleados, sino, o por los hechos de sus empleados, sino de las personas que se sirva en el ejercicio, digamos, de sus funciones o de su giro comercial. Así que la demanda va contra el empleador porque el empleador tiene ese deber de indemnidad psicofísica respecto de las trabajadoras en este caso, pero también de los trabajadores, por supuesto. Por supuesto, contra el agresor, ¿sí? Y también entiendo yo, y esto es una opinión, digamos, propia, que no es compartida, bueno, leí algunos fallos bueno, que no la comparten, que yo creo que la RT también es responsable en este caso. Por supuesto que todos sabemos que el artículo 6 de la RT, las enfermedades psicológicas, digamos, no es enfermedad profesional para el régimen de riesgos de trabajo, ¿no? Pero bueno,
entiendo yo que peticionando la inconstitucionalidad previa del artículo 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo, por supuesto, debe introducirse, digamos, este tipo de daño como enfermedad profesional del trabajo, porque, bueno, los habilitados para determinar si una enfermedad es profesional, producto o no del trabajo, en definitiva, es el Poder Judicial, es la jurisdicción y no la Ley de Riesgos de Trabajo o, digamos, la esfera administrativa, ¿no? Así que previa pedido de inconstitucionalidad del artículo 6, ante un caso de daño provocado, digamos, donde haya un nexo causal provocado en el ámbito laboral, y que sea producto de una violencia laboral, en ese ámbito, para mí las ART en su deber de prevención, son responsables también. Así que yo encararía como si fuese abogada una demanda contra el empleador, la RT y bueno, el agresor, que muchas veces el agresor es un compañero de trabajo, ¿no? Y lo importante, es muy importante también dejar establecido que esta ley, la 26485, no pone el foco en el autor de la violencia. O sea, para que sea una violencia laboral de género contra la mujer, no necesariamente el autor de la violencia tiene que ser un varón, ¿sí? De hecho, es lamentable también, pero hay mucha violencia entre congéneres, ¿sí? Entre mujeres, entre compañeras de trabajo. Esta ley pone el foco de atención y de protección en la mujer víctima, en este caso trabajadora, porque estamos hablando de violencia en el ámbito laboral, ¿no? Pero pone su foco de protección en la víctima, no en el autor de la violencia, con lo cual el autor de la violencia puede ser un varón o puede ser una mujer. Esto es importante también dejarlo sentado, porque no porque el autor de la violencia sea una mujer deja de ser violencia de género. De ninguna manera. Hay mucha violencia entre congéneres también, y se da muchísimo. Así que, bueno, y por supuesto, el deber de los jueces de juzgar con perspectiva de género, eso es un deber constitucional. La Argentina suscribió tanto la CEDAW, la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, la Convención Belén do Pará, la propia Constitución lo establece, el deber de juzgar con perspectiva de género es constitucional inexcusable. Entonces, hay que contextualizar los hechos, ver quiénes están, digamos, ver si la persona, o sea, es vulnerable, en este caso es una mujer. Por eso, un ejemplo, por ejemplo, un despido de una mujer trabajadora en la etapa del periodo de prueba, ¿sí? Bien. En principio, en el periodo de prueba se puede resolver, no hablamos ya de despido, hablamos de resolución de contrato, porque no hay, digamos, obligatoriedad indemnizatoria por parte del empleador, ni tampoco tiene que fundar la causa del despido ni nada. Se resuelve el contrato y ya, ¿sí? Eso es lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo en relación a los 3 meses del periodo de prueba. ¿Qué pasa con la mujer embarazada en ese periodo? Bueno, la jurisprudencia se halla dividida. La mayoría de la jurisprudencia dice que en realidad el periodo de prueba es un derecho, es un beneficio, digamos, para el empleador, con lo cual él no tiene que dar cuenta de nada, y si despide a una mujer embarazada, o se resuelve el contrato respecto de una mujer embarazada, nada tiene que pagar igualmente porque puede resolver el contrato sin más. Otro sector de la jurisprudencia dice que la mujer tendría que probar que ese despido obedece al embarazo, es decir, que es discriminatorio porque obedece a su estado de embarazo y no por el hecho de que esté en periodo de prueba. Y hay una tercera postura, que es en la que yo me enrolo de alguna manera, ¿no? Que para mí la garantía de estabilidad durante la gestación, que determina el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, es operativa también en el periodo de prueba, ¿sí? Con esto no quiero decir que cualquier resolución de contrato de una mujer trabajadora embarazada dentro del periodo de prueba sea discriminatorio. Lo que quiero decir es que teniendo en cuenta la estabilidad del artículo 177 durante la gestación de la mujer embarazada, no necesariamente la mujer embarazada
que es que se le resolvió, porque bueno, que es despedida dentro del periodo de prueba, vamos a hablar así, porque si no, bueno, pero es de la resolución del contrato, no necesariamente tiene que probar el hecho discriminatorio, sino que este se puede llegar a presumir per se, en cuyo caso el empleador tendrá que probar que obedece a razones objetivas y no al hecho mismo del embarazo. Yo me enrolo en esa postura, por supuesto hay que ver siempre cada caso en concreto y no en términos generales, pero me parece una postura con perspectiva de género. Así que, bueno, ese es mi pensamiento, por supuesto que respeto opiniones divergentes en el tema y bueno, en fin. El último, no sé cómo vamos con los tiempos, Mariana o Jessica, no sé si están ahí, ¿cómo vamos? Hola, sí, no, vamos bien. Cuando vos quieras, digo, si querés ¿Vamos a hablar redondear, del impacto del COVID? dale, vamos con Hablamos eso del impacto y así así, habilitamos los micrófonos y no se me claro. duermen a esta hora de la tarde, por favor. No, que nos vamos Bueno, a dormir, está súper interesante, te bueno, digo. muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, el impacto de esta pandemia a nivel mundial, porque hablamos a nivel mundial, todos las conocemos. En primer lugar, en la salud, ¿no? En la salud es terrible, en el sistema sanitario es terrible, puso en jaque a la economía mundial, no argentina, mundial, esto es mundial, mundial, eso lo quiero recalcar porque no es una cuestión de Argentina, es en el mundo, pero lo que ha puesto de manifiesto también esta pandemia y esta enfermedad COVID-19 es la desigualdad también en la que se encuentran en el contexto de pandemia las mujeres trabajadoras. Nosotros desde diciembre venimos con la ley antes de la pandemia, ¿no? Con la ley de emergencia pública en todo sentido, porque bueno, realmente ya el país estaba en crisis económica, totalmente agudizada por la pandemia, pero es por la pandemia, la agudización de la crisis económica realmente vino en un momento, nos cayó de repente, o sea, veníamos mal y con esto, bueno, es terrible. Y estábamos con la ley de emergencia pública en donde el gobierno había decretado había dictado mediante el decreto 34 la doble indemnización justamente para contener a esta emergencia pública en el ámbito ocupacional, ¿no? Y conservar los puestos de trabajo. Después, a mediados de marzo, llegó el COVID, la enfermedad a nuestro territorio argentino, se propagó por todo el territorio, fundamentalmente en el AMBA, y ello motivó el decreto urgente, el 297, que estableció el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en lo que respecta a las relaciones laborales, el artículo 6 estableció, yo digo, tres clases, ¿no? De tres conjuntos de trabajadores. Por un lado tenemos los trabajadores o las trabajadoras esenciales, porque en su mayoría son trabajadoras, las esenciales, ¿no? Es así que el sector salud se halla en un 70% feminizado, con lo cual las mujeres están al frente de la batalla, en la primera línea de la batalla contra la enfermedad COVID, expuestas a largas jornadas laborales y expuestas al contagio de una manera directa, las mujeres. Otra de las actividades esenciales es la ley de casas particulares, la categoría 4, que habla del cuidado de personas, en un 95% también es un puesto de trabajo feminizado, con lo cual las mujeres siguen estando al frente del COVID en ese sector, quizás menos que en el sector salud en cuanto a enfrentarse al contagio, pero también así lo es. Así que las trabajadoras, mujeres, en desigualdad estructural respecto de los trabajadores varones haciendo frente a la pandemia. Y esto lo puso muy en evidencia. Al principio parecía que a todos nos atacaba por igual, que nadie estaba exento, pobre, rico, varón, mujer, pero en definitiva con el tiempo damos cuenta de que realmente la desigualdad estructural entre varones y mujeres también lo pone de manifiesto la pandemia, la COVID-19. Después tenemos a los trabajadores, los esenciales, por supuesto, que realizan la prestación laboral de manera presencial. Después tenemos a los trabajadores que a través de las tecnologías de información, comunicación, trabajadoras también, por supuesto, desde sus casas, ¿no?
desde sus casas. Hoy salió la ley de teletrabajo, que estábamos hablando un poco con Mariana ese tema. Y después tenemos a otros trabajadores, ¿sí?, que fueron suspendidos en cuanto a su prestación laboral por esta válvula de escape, que es el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, que nunca lo habíamos utilizado y ahora es como la vedette del momento, el 223 bis, que ese artículo 223 bis lo que configura son acuerdos concertados, ¿sí?, ya sean individuales o colectivos, respecto de los trabajadores, donde lo que significa es que el trabajador no trabaja, no labora, ¿sí?, no presta, digamos, no hace su prestación laboral, y a cambio percibe el 75% del salario neto. Este 75% del salario neto no lo dice la ley, ¿no? Fue lo que consensuaron los gremios como para que sea un acuerdo homologable. Fue una pauta, digamos, que consensuaron para que el acuerdo se homologue en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Cobrar el 75% del salario, pero sin trabajar, ¿sí? Bueno. Respecto de la ley de teletrabajo, que me parece importante también hacer el comentario, escuché y leí un montón de críticas de parte del sector empresarial. A mí me parece, qué sé yo, es una buena ley que no hace nada más ni nada menos que respetar los derechos y garantías fundamentales de los trabajadores, ¿no? No es una ley que viene a flexibilizar el trabajo. Es una ley que viene a incorporar una nueva modalidad del trabajo, que es el teletrabajo, y que merece toda la tutela de protección hacia las trabajadoras y trabajadores. Incluso esta ley estableció lo que es el trabajo, las tareas de cuidados, y uno de los artículos que es más criticados, digamos, por el sector empresarial tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque dice que aquellas trabajadoras o trabajadores, incluye a ambos sexos, que tienen gente a cargo y a cuidado, son menores de 13, 14 años o personas mayores o con discapacidad, tienen derecho a tener horarios compatibles con esa función de cuidados que tienen, ¿no? Y también derecho a la desconexión en cualquier momento y demás. Bueno, esto fue criticado y lo que dijo el sector empresarial es decir, bueno, entonces esto va a actuar como mecanismo disuasivo de contratación de mujeres trabajadoras. Ah, bueno, gracias por avisarnos. Falta la reglamentación de la ley, pero lo que en todo caso proponemos en este sentido es, como medida de acción afirmativa, por supuesto, que se establezcan de última cupos o porcentajes para la contratación de mujeres mediante esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Porque ya que el sector empresarial avisó que actúa esta norma de cuidados para compatibilizar, ¿no?, las tareas de cuidados con el trabajo como disuasivo de contratación de mujeres trabajadoras, pues bien, no sé si en el marco de la reglamentación eso lo van a establecer, el tema de los porcentajes o cupos, para que haya igualdad de condiciones entre varones y mujeres trabajadores, o será materia de una medida de acción afirmativa a dictar por otra ley especial, eso lo sé. Bueno, también habla del derecho a desconexión digital, por supuesto, a una jornada preestablecida por escrito, determinada, como corresponde. Uno puede estar conectado todo el día trabajando. Un trabajador, trabajadora, tiene que tener una jornada laboral, sea teletrabajando o con trabajo presencial, ¿verdad? Al principio de la charla que nos comunicamos con Mariana, bueno, hablábamos qué tal el teletrabajo, te gusta, no te gusta y demás. Y justamente esta ley habla sobre el derecho del trabajador a decir, no quiero teletrabajar, quiero volver a mi trabajo presencial. Y eso está muy bien, porque hay que ver las singularidades de cada caso. Hay mucha gente que no tiene las condiciones para teletrabajar, ¿no? Desde el lugar físico y demás, con lo cual también tiene su derecho a decir, bueno, no, yo no quiero teletrabajar, quiero ir al lugar presencial del trabajo. Entonces también criticaban eso, diciendo que bueno, entonces hay que tener puestos de trabajo por las dudas. Bueno, a ver, vamos haciendo camino al andar, vamos a ver qué se hace, pero yo no sé qué expectativa tenía el sector empresarial en la introducción de la modalidad del teletrabajo, pero por supuesto que el teletrabajo tiene que estar protegido, ¿sí?, y tutelado
como cualquier prestación laboral. Presencial o teletrabajo es lo mismo, es prestación laboral, son trabajadores y trabajadores, nada más que la modalidad es diferente de la prestación. Solamente eso, y quiero dejar también poner de manifiesto que a través de diferentes DNU, el gobierno en forma urgente trató de hacer frente también a esta crisis producto de la pandemia, y bueno, por supuesto que todos lo sabemos, decretó el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que hoy escuché que se ascendió a 17.000 pesos para los desocupados, para los monotributistas clase A y B, monotributistas sociales, para empleados de casas particulares. Bueno, el DNU que prohibió justamente los despidos, perdón, quizás la desprolijidad de la exposición, los despidos sin causa, los despidos por fuerza mayor o por falta de disminución de trabajo. Nosotros sabemos que por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, en su conjunto, en el año no pueden, en el año aniversario, no pueden superar los 90 días, ¿no? 30 y 75 días respectivamente. Pues bien, el 223 viene un poco, esa excepción del 223 bis de la ley, viene como un poco a jugar un papel preponderante, porque bueno, justamente no tiene pauta temporal. Entonces dice, bueno, hasta que dure el ASPO podemos concertar un acuerdo, se le da estabilidad a la trabajadora y al trabajador, no trabaja, pero por lo menos cobra el 75% del salario, ¿no? Y por supuesto el ATP, el conocido ATP, que lo que hace, bueno, es reducir el 95% de las cargas sociales, que lo soporta el sistema de seguridad social, lo mismo que el salario compensatorio, que tiene un salario mínimo vital y móvil, o hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy creo que está en 16.875 pesos, según vi al principio de la clase mientras estaba un poco ordenándome. Así que bueno, las medidas se decretaron de manera urgente, yo creo que se está haciendo todo lo que se puede, y bueno, llamo a la responsabilidad de todas y todos para hacer frente a esta pandemia, todas las consecuencias, digamos, son a nivel mundial, y bueno, es una responsabilidad de todos, individual y colectiva, y por supuesto teniendo en cuenta a la persona humana, y por sobre todas las cosas, con un parámetro de justicia social. Bueno, creo que terminé. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me escuchan? Hola, ahora sí. Hola, ahora estamos, sí. No, que Bueno, tenemos un comentario de Lucía Carpano que dice, excelente charla, coincido con el análisis sobre la regulación del teletrabajo. bueno, gracias. Gracias, Lu. Yo quería comentar una cosa, mientras que escuchaba la charla, varias cosas se me fueron presentando, ¿no? Pero esto de cómo muchas veces se nos muestran normas que parecen protegernos y en realidad lo que hacen es reafirmar nuestros roles en el Estado, ¿no? Esto de el derecho a este año o esos meses que uno puede pedir después del embarazo, después de los 45 días, sin goce de sueldo, que se lo da a la mujer y no al hombre, porque no al hombre, o sea, como siempre queriéndonos, como ayudándonos, pero que reforzando que la tarea de ese primer año que el niño necesitaría, solo lo puede hacer la mujer. Yo me acuerdo mucho de cuando tenía los niños chiquitos, lo que le costaba al padre pedir en el trabajo, ¿no? Acompañar a nuestros hijos al médico, a un acto escolar, cuando yo en lugares muy parecidos de trabajo nadie se le cuestionaba, algo que está bueno para la mujer, pero que vuelve a enrolarnos siempre a nosotras como las que llevamos a nuestros hijos al médico, las que acompañamos a los actos escolares, o los que tuvimos bebés en jardines maternales saben, o jardines de infantes, lo que son los periodos de adaptación, que yo los odiaba y los tenía que hacer yo porque yo sí podía acceder a esto en mis trabajos y no así el padre, ¿no? Entonces, muchas veces disfrazados en protegernos, lo que hacen es volver a Reforzar.
reforzar este rol que tenemos las mujeres. Eso es lo que tenemos que modificar en las leyes y sobre todo en el chip de los empleadores, ¿no? De entender, porque las licencias, que es algo beneficioso para la mujer, también siempre fue algo perjudicial en cuanto al que tiene que tomar a un trabajador o trabajadora, siempre tiene en mente el embarazo de la mujer. Si la misma licencia se la pudiera tomar el hombre, ya no sería un tema de discriminación al momento de contratar a un hombre. Le sería Porque sería indistinto igual, porque podría contratar. quedar embarazada la mujer o podría quedar embarazada la novia, la esposa, la compañera de este señor. Por lo cual sería, no sería un tema ya más de discriminación el tema de tener hijos, ¿no? Que es Claro, a mí me pasaba al revés, ¿no? Justamente la madre de mis hijas, en la época que eran chiquitas, por su trabajo, le costaba mucho poder estar en los actos o hacer lo que decís vos, Mariana, toda la parte del jardín de infantes, ¿no? Y todo ese tema lo tuve que hacer yo, que tenía horarios más flexibles. Y también pasa por ese lado, que la mamá, por mucho término, mucho plazo, ella no pudo disfrutar de todo eso que lo hice yo con mucho gusto, ¿no? De llevar tras las chicas o de ir a los actos. A veces se podía salir de los actos o de hacer toda la parte que te llaman al jardín, ahora parte de la escuela primaria, y que por su horario no podía estar. Otro tema que pensé, mientras que vos charlabas, fueron muchos, son los que me acuerdo, el tema de la brecha salarial. El tema de la brecha salarial, más allá de que por convenios colectivos existe esta de paridad del mismo trabajo, el mismo sueldo, se da mucho, no solo porque las tareas que generalmente las mujeres ocupamos son tareas que se pagan menos, ¿no? Que las que mayoritariamente ocupan los hombres, sino que por el tema de las horas extras. Las mujeres no podemos hacer horas extras, porque tenemos que volver a hacer esas 3, 4 horas más que hacemos de tareas hogareñas. Entonces, la brecha salarial, porque muchos dicen, no, pero si yo, mi compañera la gana, sí, pero se olvidan de un tema muy importante, que tiene que ver con las horas extras, con los trabajos extras, y sobre todo que la gran mayoría, o sea, el ejemplo más claro es en los trabajos registrables en blanco, ¿no? Aquellos trabajos registrables feminizados, tareas en el hogar, las mujeres que hacen trabajos en hogares de limpieza y de cuidado, el salario es muchísimo menor que aquel trabajo que realizan especialmente los hombres, en el más bajo de sus niveles, que son los trabajos en el ámbito de la construcción, ¿no? Si nosotros tomamos los dos trabajos registrables que tienen los salarios más bajos, vamos a ver una gran diferencia en eso, que los trabajadores de la construcción ganan mucho más que las mujeres que hacen tareas de limpieza. Y otra cosa, y esto para terminar, que me encantó que cuando hablaras del sector de salud te acordaras de la gente de limpieza. Estoy cansada de salir, que la gente salga a aplaudir a los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, y se olvidan de un sector muy importante, generalmente ocupado por mujeres, que son las que están en los hospitales, en las clínicas, limpiando, cocinando. Digo, y son mujeres, y nadie la está aplaudiendo, y ellas nunca pararon en esta pandemia. De mi lado, Mariana. Nada más, bueno, felicitaciones, todos, creo que pregunta, estoy de acuerdo con la pronta reforma de la ley de contrato de trabajo, sí. El tema de la ley de contrato de trabajo, siempre que uno intenta, ¿no? Y somos de las que más peleamos con la modificación, es que siempre se nos quieren colar la flexibilización. Entonces, es un tema complicado, obviamente que hay que modificar, sin ninguna duda, y hay que darle una perspectiva de género, pero siempre con el cuidado de que no se... Eso no signifique, claro, totalmente. Que no signifique eso. Que no se te colen. Exactamente, exactamente. Sí, que es un poco lo que quizás la expectativa que tenía el sector empresario con esto del teletrabajo, decía, wow, flexibilización. No es flexibilización. Exactamente. Bueno, de nuestro lado, súper agradecerte, me pareció sumamente interesante. Yo trabajo
en el fuero laboral, y vuelvo a decir, y también hago mucho tema de género, capacitación, y me pareció sumamente interesante y escuché un montón de cosas que no se me habían planteado, así que me imagino que a todos le habrá pasado lo mismo. Mejor, gracias. Recomiendo, Yamila da un curso en el CIJUSO, mucho más largo, donde se puede desplegar todo Sí, esto. por Ya supuesto, terminó, seguro pero, me vi un montón. sí, ya terminó, pero yo supongo, Marcelo, que se va a repetir, así todos nosotros Sí, nos sí, podemos lo vamos a anotar. repetir. Vamos a repetirlo, y En es también... agosto tenemos nuevos cursos de Yamila, si ella tiene... Sí, ya estamos preparando, ya estamos. Gracias, Marcelo. Y repetir Gracias. el que hiciste que fue muy Sí, sí, bueno. vamos a actualizarlo un poquito con esto de la pandemia, que es tan grave. Bueno, muchas Muchas gracias a todos gracias. los que participaron. Un beso grande. Te conocí de esta manera, espero alguna vez conocerte en Claro persona que sí, y claro en que algún sí. momento que nos podamos abrazar. Claro Gracias, que sí. Marcelo, al colegio siempre por No, traer cosas gracias a tan ustedes. interesantes y por darnos el lugar que nos estás dando a la Comisión de Género, que sabemos que no en todos los colegios pasa. Nada, un millón de gracias al colegio, todo lo que está haciendo y todo lo que nos está bancando a todos los abogados en este momento de pandemia, que fue difícil para muchos, y sabemos que el colegio hizo un esfuerzo enorme, ¿no?, para poder acompañar a cada uno en forma colectiva y también individualmente. Sé de tu dedicación a contestarle a cada uno de los matriculados que te llamaban y te consultaban cosas. Jorge dará fe de esto, porque también somos a veces intermediarios de estas cosas, del trabajo que hiciste con los tribunales, con todos los juzgados. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Marcelo, la despedida tuya. Bueno, no, gracias a vos, Gracias. Mariana, a Yamila y a todos los que estamos trabajando y a los que estamos participando hoy acá también en esta charla. Y bueno, decirles que vamos a abrir, somos, como dijimos, uno de los últimos colegios que van a abrir en la provincia lo presencial. Vamos a abrir las puertas con muchas restricciones, todo lo que no se puede hacer virtual solamente lo haremos presencial, con turnos. Tenemos todas lo que es hasta las pistolas para tomar la fiebre, todos los recaudos necesarios para que esto, para proteger, ¿no?, más que nada a nuestros empleados y empleadas, a los abogados, abogadas, a la familia, de todos los que vengan. Así que va a ser por turno. Quería avisarles eso y que estamos siempre a disposición, tanto los empleados del colegio, las autoridades, todos nosotros que trabajamos. Y bueno, esperemos que nos sigamos cuidando, es muy importante en este momento, y que bueno, en el momento que estamos pasando, que podamos llegar a trabajar en forma remota cada vez mejor. Creo que lo estamos haciendo. En este departamento judicial, en general, los tribunales de trabajo y juzgados civiles y comerciales y de otros fueros, como de familia, están tratando de hacerlo, cada uno a su manera, con su voluntad. Siempre hay excepciones y son las que estamos tratando de solucionar. Tenemos algunas trabas, como son el tema de mediaciones. Hoy, teóricamente, entre hoy y ayer, se trataba en Senado la mediación virtual, tengo entendido, y como yo pensaba, no se aprobó. Así que vamos a ir con otra opción, que es la mediación presencial, con muchos recaudos y con horarios diferentes para cada parte. Vamos a ver si sale. Tenemos el martes una reunión con el presidente de la Comisión de Mediación, el doctor Colli, que es el presidente de La Plata, con todos los mediadores de Zárate Campana, para arrancar las mediaciones presenciales en forma muy, muy tranquila, y a ver cómo lo podemos hacer, porque eso es una traba muy grande que tenemos, porque uno puede iniciar por receptoría virtual una demanda, pero si no pasa primero por mediación, es imposible de seguirla. También tenemos el problema de las oficinas de mandamiento de notificaciones, que no están saliendo a notificar. Eso traba muchísimo las cosas, más allá que habíamos propuesto un proyecto de abogados notificadores ad hoc, no fue del todo, es decir,
una apertura muy grande en la provincia, sí lo han hecho algunos organismos judiciales, también tenemos el traslado de demanda mediante carta de documento con un link con los documentales. Estamos tratando de dar solución a las cosas que vemos que traban el funcionamiento, pero bueno, todo mientras se pueda. Y como decía Yamila en un momento, estamos mucho mejor parados que en la ciudad de Buenos Aires, en capital, con respecto a lo que es el trabajo del profesional. Y de ya agradecemos también a todos los empleados, funcionarios y jueces a nivel judicial que trabajan, que ponen el cuerpo, que sabemos que van, los que trabajan de forma remota. Esto es un trabajo de todos, de colegio provincia, de todos los colegios, de la corte, de todos los juzgados, y también de la AJB, que sabemos que protege a sus trabajadores, pero que al mismo tiempo da la posibilidad que puedan ir a trabajar y que trabajen de forma remota, así que todos juntos creo que tenemos que de a poco ir viendo que esto va para largo. Para adelante. Y que sea como sea, tenemos que seguir. Así es. Bueno. Pero va a pasar, va a pasar. Sí. En algún momento va a pasar. Va a pasar. Sí, Todavía no vemos el final, pero todo va a pasar seguramente. Bueno, muchas gracias a todos. Ya nos retiramos. Mil gracias, Yamila. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y bueno, perdón, quizás me desordené un poco la exposición, pero espero que haya sido de interés. Espero que haya sido de interés. Muy buena, muy buena. Bueno, gracias. Nada más. Un besito, Jackie, que no te saludé a vos. Jackie, saludos, que hace mucho que no te veo.